revelado, el increíble secreto del nuevo intern, la esposa del CEO que transformó todo. Javier se encontraba en la inmensidad de la oficina de arquitectura viva, rodeado de modernas estructuras de vidrio y acero que reflejaban el futuro que deseaba construir para sí mismo. A sus 26 años, hijo de migrantes que habían luchado incansablemente para darle una educación, había logrado obtener una pasantía en una firma prestigiosa, un sueño que parecía estar a su alcance. Sin embargo, la presión no tardó en triturar sus esperanzas. Sus colegas, con apellidos de renombre y rostros acostumbrados al lujo, lo miraban con desdén. La sensación de que todo lo que había conseguido era fruto de un golpe de suerte lo perseguía, y cada comentario superficial sobre su origen parecía un recordatorio de que pocos creían en su valía. Mientras revisaba planos y propuestas, Javier sintió como su mente se comenzaba a agitar, casi a ahogarse en sus propias dudas. ¿Era realmente capaz de competir en un mundo donde sus orígenes solamente lo condenaban a ser un espectador? Cuando sus ojos se posaron en Sofía, la esposa del CEO, la envidia y la admiración se entrelazaron en su corazón como una red complicada. Sofía, a pesar de haberse sacrificado por su marido, era el alma del estudio, la mente creativa detrás de ideas que desafiaban la norma. Javier no podía evitar cuestionar a cada instante si su esfuerzo alguna vez podría compararse con el potencial de alguien que había vivido en un mundo de privilegios. Las interacciones con Sofía lo dejaban en un torbellino de contradicciones. Ella, tan decidida y consciente, lo sorprendía al mostrar un interés genuino por su trabajo. Esa capacidad de ver brillo donde otros solo veían sombras lo alentaba, pero a la vez, sentía que debía demostrar algo monumental para ganarse su respeto. La voz interior en su cabeza resonaba con la misma pregunta repetida: ¿quién te crees para albergar sueños tan grandes? Esta lucha interna lo mantenía despierto por las noches, respirando con dificultad mientras el peso de su incertidumbre lo aplastaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la revelación de un antiguo legado familiar, los planos de un edificio soñado por su abuelo, desató un torrente de emociones. Entender que su historia venía de un lugar de creatividad y resistencia lo llenó de una nueva luz, pero también había un nuevo miedo asfixiante. ¿Acaso su sueño estaba destinado a ser aplastado por un sistema que jamás sintió compasión por quienes no conocían la riqueza? Mientras preparaba la presentación con Sofía, la presión crecía. Su rival en la firma, un compañero que siempre había menospreciado su talento, parecía estar al acecho, buscando debilitar lo que más valoraba. El corazón de Javier latía con fuerza, cada latido un recordatorio de lo que estaba en juego, su futuro, su sueño y la posibilidad de hacer que su familia se sintiera orgullosa. Todo dependía de este proyecto, y la inquietud de no ser aceptado se hacía abrumadora. ¿Podrá sobreponerse al miedo y demostrar su valía en un mundo que parece diseñado para rechazarlo? Con el aliento entrecortado y una presión aplastante, Javier se preparó para enfrentarse no solo al consejo directivo, sino también a sus propios demonios. La batalla entre sus raíces y su ambición lo llevaría a un dilema que solo estaba comenzando a desvelarse. Los días que siguieron fueron un vaivén de ansiedad y determinación. Javier pasaba horas en la oficina, buscando la inspiración que necesitaba para presentar el legado de su abuelo. La presión se transformó en un impulso feroz. Tal vez fuera hora de dejar de lado el temor y enfrentar su realidad con valentía. Estaba consciente de que su presentación ante el consejo directivo no era solo una oportunidad profesional, sino un escenario donde podría reclamar su lugar. Cada mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, recitaba en su mente los planos que había diseñado, imaginando aquel edificio emergiendo con fuerza en la ciudad. A medida que las ideas tomaban forma, el ruido del escepticismo que solía ahogarlo empezaba a desvanecerse, arrastrado por la marea de su creciente confianza. Sofía, con su habilidad innata para fomentar la creatividad, se convirtió en su aliada.
Ella había sido la primera en reconocer el potencial del proyecto, la pasión en su voz cuando hablaban acerca de la propuesta inspiraba a Javier a superar las barreras de su autocrítica. Pero, al mismo tiempo, esa admiración se tornaba en una presión inmensa. Cada vez que ella sonreía al ver su trabajo, una parte de él se encogía ante el miedo de decepcionarla. ¿Sería capaz de mantener esa fe? El día de la presentación finalmente llegó. Sentado al borde de su silla, Javier observaba a sus compañeros. Cada uno de ellos tenía el respaldo de un linaje que invariablemente cargaba la herencia de éxito. Miradas de duda y curiosidad se dibujaban en sus rostros mientras él se levantaba para hablar. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación enviando un mensaje claro, estaba allí para quedarse, con cada palabra, su voz se volvía más firme. Explicaba no solo los aspectos técnicos de su diseño, sino también la historia que portaba consigo. Habló sobre su abuelo, la pasión que había impreso en cada línea de su obra olvidada. A medida que su narración avanzaba, Javier sintió cómo las tensiones acumuladas se desvanecían, la energía del espacio cambiaba, y el aire se volvía pesado por la atención que ahora le prestaban. Al finalizar, un silencio tenso llenó la sala. Javier se sintió vulnerable, expuesto. Pero luego, una mano se alzó. Era el mismo compañero que a menudo lo menospreciaba, ahora con una mirada contemplativa. Es un diseño arriesgado, dijo, y por lo tanto podría resultar innovador. En su interior, Javier sintió una llama de validación, no era suficiente, pero era un comienzo. Esa noche, mientras regresaba a casa, se dio cuenta de que había comenzado a romper cadenas invisibles. Sus pasos se sentían más firmes, y la urgencia de la ambición latía en su pecho. La lucha interna seguía, pero Javier estaba decidido a salir de su sombra. Sin embargo, la verdadera batalla apenas comenzaba. Su rival en la firma no se quedaría de brazos cruzados. La historia de su abuelo era solo el inicio, había un enemigo acechando, uno que no permitiría que Javier prosperara tan fácilmente. Mientras los pensamientos daban vueltas en su mente, se detuvo en seco al notar una carta en su buzón. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro, había un documento de arquitectura viva escrito en elegante tipografía. Las palabras eran precisas: estamos considerando tu propuesta para el próximo gran proyecto. Aquella frase lo dejó en estado de shock. Sin embargo, bajo la emoción, una sensación de inquietud se apoderó de él. Sabía que, al aceptar este desafío, se expondría a un nuevo nivel de competencia. Javier respiró hondo, sintiendo la presión regresar. ¿Aceptaría el reto o huiría nuevamente ante el miedo de no estar a la altura? La respuesta lo llevaría a un nuevo horizonte, distante pero palpable. Su decisión podría cambiar el rumbo de su carrera y, con ello, todo lo que había soñado. Tendría que averiguarlo pronto, porque el tiempo no se detendría por nadie. La mañana siguiente, Javier se despertó con una mezcla de expectación y ansiedad, sus pensamientos revolvían alrededor de la carta que había recibido. La decisión estaba pulsando en su mente como un latido insistente, sabía que decir que sí significaría salir de su refugio seguro y enfrentarse a lo desconocido. Mientras se duchaba, la imagen de su abuelo, con su lápiz trazando líneas en papel, le vino a la mente. Era un recordatorio de que la creación implicaba riesgo. La única manera de honrar su legado era atreviéndose a construir, no solo en el papel, sino en el mundo real. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual lo recibió como una oleada familiar. Sin embargo, en lugar de enredarse en conversaciones triviales, Javier se dirigió a su escritorio con propósito. Quería evaluar su propuesta, revisarla y perfeccionarla. Pero, en lugar de encontrarse solo con planos y líneas, se vio arrastrado a sus propios pensamientos. Se cuestionaba, ¿qué lo hacía diferente de los demás arquitectos en la firma? Quizás era su historia, las raíces que conectaban cada diseño con su legado familiar. La realidad de lo que había vivido él podría ser su arma secreta. Mientras pasaba horas ajustando su presentación, la presencia de Sofía en la oficina fue una luz brillante. Ella se acercó al ver lo que pasaba y lo animó a expresar no solo su técnica, sino también la emoción detrás de su proyecto. Javier, aún atrapado en su mundo de cifras y cálculos, luchaba por integrar la pasión que tenía en su interior. No se trata solo de construir edificios, Javier.
Se trata de construir historias, le dijo Sofía. Era una perspectiva que lo sacudió. Su diseño no debía ser solo un conjunto de medidas, debía resonar con la vida misma. Al final del día, se sintió agotado, pero en un sentido renovador. Con la mezcla de su historia y la de su abuelo fusionándose en su trabajo, todo parecía cobrar sentido. Finalmente, decidió que iba a aceptar el desafío de arquitectura viva. El momento de la verdad había llegado, y debía encontrar la valentía para visibilizar su voz en el competitivo mundo de la arquitectura. Sin embargo, su determinación fue rápidamente puesta a prueba. Al regresar a casa, se encontró con su rival, Roberto, quien esperaba en la entrada del edificio de la firma. Con una sonrisa burlona, le dijo sin rodeos: «He oído que estás trabajando en algo para Arquitectura Viva. No te hagas ilusiones, Javier. Ellos buscan talento real, y tú solo eres un aprendiz». Esas palabras funcionaron como un balde de agua fría en su entusiasmo. Javier sintió cómo la autoconfianza que había cosechado comenzaba a desmoronarse. No obstante, algo se encendió dentro de él. Se negó a dejar que esa duda en su interior volviera a dominarlo. «Tendré que demostrarte lo contrario», respondió con una determinación renovada. La confrontación lo sacudió, una chispa de lucha brotó en su pecho. Enfrentar a Roberto no era solo una batalla profesional, era el reflejo de su propio viaje hacia la autoafirmación. Los días siguientes pasaron entre el estudio intenso de su proyecto y un torrente de comentarios despectivos de Roberto, quien parecía disfrutar de cada momento de la debilidad de Javier. Sin embargo, en lugar de rendirse, comenzó a usar estos ataques como combustible. Cada insulto lo empujaba a mejorar su propuesta y a fusionar su creatividad con el enfoque técnico que siempre lo había caracterizado. En medio de este torbellino, una revelación surgió. En una conversación con Sofía, mencionó un dato que había pasado por alto: el CEO de Arquitectura Viva había sido alumno de su abuelo. Esa conexión era más que una coincidencia, era una oportunidad de acercarse a una figura que apreciaría su legado. Deborah Clark, la esposa del CEO, estaba organizando una cena en la que Javier podría mostrar su trabajo de manera informal. Aceptar la invitación podría catapultar su carrera o resultar en una humillación total. En su núcleo, se daba cuenta de lo que esto significaba: una puerta abierta a la validación, pero también una exposición directa a un rechazo que podría cortar brutalmente su ya frágil confianza. Mientras Javier contemplaba su decisión, el peso de la elección se acomodaba sobre sus hombros. ¿Se atrevería a dar el paso que significaría tanto? La respuesta lo catapultaría hacia un nuevo nivel en su carrera. El dilema estaba servido. Javier no podía deshacerse de la sensación de que estaba al borde de un precipicio. La cena con Deborah Clark no era solo un evento social, era la primera vez que podría mostrar algo más que sus habilidades técnicas. Era la oportunidad de mostrar su historia, de conectar su legado familiar con quienes realmente podrían entender su pasión. Esa noche se convertiría en un ensayo crucial para su futuro, el tipo de encuentro que podría definir su carrera. Los días previos a la cena fueron un tumulto de creatividad y ansiedad. Decidió trabajar en una presentación que capturara la esencia de sus antecedentes, dejando de lado el enfoque puramente técnico. Hizo un esfuerzo consciente por trazar un vínculo emocional con sus diseños, buscando inspiración en las historias familiares que su abuelo solía contarle. Aquellos relatos de ancestrales construcciones contaban no solo con terrenos y arquitecturas, sino con sueños y aspiraciones. Cada rayo de sol que iluminaba una de sus obras en el pasado era un testimonio de perseverancia y pasión. En la semana que siguió, los comentarios cáusticos de Roberto se hicieron más frecuentes. Desde advertencias sutiles hasta burlas abiertas, cada palabra parecía ser un intento deliberado de desestabilizarlo. Sin embargo, Javier no encontraba la fuerza necesaria para confrontarlo directamente. En cambio, canalizó toda esa negatividad en su trabajo, emulando un fuego que alimentaba su creativa resistencia. Se dio cuenta de que su verdadero desafío no era Roberto, sino las dudas que llevaban escondidas en su interior. Era el diálogo interno que lo había acosado desde el principio. La noche de la cena llegó por fin. Javier se puso un traje que no había llevado desde alguna ocasión especial. Se miró en el espejo y tomó aire. «Hoy es el día en que mi voz se escuchará», pensó para sí mismo,
ajustando la corbata con la certeza de alguien que sabe que, por primera vez, va a decir algo importante. La sensación era embriagadora, pero también aterradora. Era un acto de fe, de salir del caparazón que lo había protegido de la crítica, de exponer su esencia al mundo. Al llegar, el ambiente estaba permeado de una elegancia que contrastaba con su nerviosismo. El salón rebosaba de conversaciones animadas y risas. Buscar a Débora entre la multitud era complicado, y más aún, acercarse a ella. Sin embargo, no era el momento para dudar. Se sentó en una mesa apartada y observó, buscando algún atuendo que le diera la certeza de que estaba en el lugar correcto. Cada larga charla, cada risa compartida, parecía un recordatorio de su propia inseguridad. Se sintió más pequeño al ver a arquitectos establecidos, conversando entre sí con una confianza que a él le parecía inalcanzable. Al final de la cena, cuando el postre fue servido, sintió una mano en su hombro. Era Sofía, que lo había seguido desde el comienzo de la velada y se había dado cuenta de su ansiedad. Escucha, este momento no es solo para ellos, es para ti. Esto es sobre tu legado, tu historia. Nadie puede contarla mejor que tú, le susurró. Sus palabras resonaron en su mente, un nuevo sentido de determinación lo inundó. Se acercó a Débora, quien en ese momento estaba rodeada de varios colegas. Después de presentarse, sintió que su voz era un susurro al principio, pero comenzó a hablar más apasionadamente de su trabajo y la influencia de su abuelo en su enfoque arquitectónico. Su historia, más que sus diseños, comenzó a atraer la atención de ella. Mientras los otros escuchaban, Javier comprendió que esa conexión era la que él había estado buscando. La luz de su historia autóctona parecía estar iluminando finalmente su camino, despejando las sombras de sus inseguridades. Sin embargo, lo que no esperaba era el repentino giro en la conversación. Débora, interesada, le preguntó sin rodeos sobre su relación con Roberto. Su respuesta inicial se fue deslizando hacia un terreno resbaladizo. ¿Debería hablar mal de su rival, o enfocarse en sus logros? En ese instante, una decisión crítica se alojó en su mente. La dirección de la conversación podría ser el damero que llevaría a su carrera al siguiente nivel o podría llevarlo a un golpe moral que virtualmente lo aplastaría. Javier sintió el sudor acumulándose en su frente. Se dio cuenta de que no solo estaba en juego su futuro profesional, sino su integridad personal. Estaba a un paso de cruzar una línea que podría definir quién era en este competitivo mundo. Se atrevería a correr el riesgo. Mientras ese pensamiento ocupaba su mente, el murmullo de la cena lo envolvía. Enfrentarse a esa verdad requeriría más valentía de la que había pensado. El momento decisivo no tardaría en llegar. La tensión en el aire era palpable mientras Débora lo miraba, como si ya supiera que Javier estaba en una encrucijada crítica. Su corazón latía descontrolado, y su mente corría en diferentes direcciones. En lugar de su célebre persuasión, sentía un vacío que amenazaba con tragárselo. Con cada latido, crecía la presión por decidir qué camino tomar, hablar con honestidad sobre su rival o elegir el camino del silencio. La mirada inquisitiva de Débora desafiaba su valentía. No tengo por qué despreciar a Roberto, pensó Javier, desenchufando el ruido que lo rodeaba. En su mente, se recordó a sí mismo, forjando su propio camino y su deseo de construir un legado que trascendiera la competencia pasajera. Esta cena, a fin de cuentas, era sobre él y su visión, no sobre rivalidades. Tomando aire profundamente, decidió abordar la pregunta desde una perspectiva de crecimiento. Roberto y yo hemos tenido nuestras diferencias, pero también he aprendido mucho de su estilo. Sé que puedo aportar algo único, respondió, sintiendo que las palabras fluyeron de su interior con una convicción inusitada. La reacción de Débora fue reveladora, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Me gusta lo que escucho, le dijo, y Javier se dispuso a continuar. Cada vez que abría la boca, notaba cómo su narrativa se convertía en un verdadero testimonio de su pasión por la arquitectura, una que no solo se basaba en el diseño, sino en algo más profundo. Explicó cómo cada proyecto era una extensión de su familia, una traducción de sus sueños en estructuras visibles. Mientras hablaba, observó el rostro de los presentes inclinarse hacia él, involucrándose en su historia.
Esa conexión fugaz con la mesa le dio el empuje que necesitaba, un crescendo emocional que lo llevó a compartir el relato detrás de su diseño favorito, inspirado en un viejo edificio que su abuelo había amado. Lo que más valoraba mi abuelo sobre la arquitectura era que nunca era estática, siempre estaba en evolución, adaptándose a los sueños y necesidades de quienes la habitaban, confesó, sintiendo una oleada de calidez al recordar sus palabras. El tiempo parecía detenerse mientras presentaba sus aspiraciones. Era un momento de verdad, no solo para mostrar su trabajo, sino para revelar quién era él realmente. Este compromiso con su linaje, con sus raíces, le permitió sentir que cada inseguridad se desmoronaba como las viejas paredes que una vez había temido. Sin embargo, en ese instante de potente conexión, una figura oscura asomó en su mente, la sombra de Roberto. Su competencia había estado siempre acechando en segundo plano y, sin embargo, había algo más grande en juego. La posibilidad de que su carácter y ética se fragmentaran bajo la presión de ser reconocidos. Mientras la charla continuaba, sentía que su corazón latía al unísono con la posibilidad de retroceder o seguir adelante. La ansiedad de haberse comprometido en ser sincero era feroz, pero también liberadora. La vulnerabilidad que había temido podría ser su mejor aliada. Débora lo miraba intensamente, evaluando no solo su trabajo, sino a la persona que tenía frente a ella. Fue entonces cuando tomó una decisión inesperada. En un giro que lo dejó cortado, se dio cuenta de que el valor no solo residía en haber hablado, sino en atreverse a ser auténtico consigo mismo y con quienes lo rodeaban. Si deseo dejar una huella en el mundo a través de mi arquitectura, debo ser fiel a mis principios, incluso si eso significa enfrentar conflictos, reflexionó. Mientras esa revelación comenzaba a asentarse en su mente, un ruido interrumpió la conversación. Ellos estaban atendiendo al resto de la cena, pero el eco de una voz familiar lo desvió. Era Roberto, no solo presente, sino a punto de interrumpir la dinámica que había construido con Débora. Su intención no era diáfana, pero el aire se volvió tenso nuevamente. Javier sintió el peso de todo lo discutido en la cena, su propia vulnerabilidad, su reciente énfasis en la autenticidad y ahora, podría verse amenazado por su rival. ¿Estás listo para la confrontación que se avecina? Se preguntó internamente, mientras Roberto se acercaba con una sonrisa que no hacía justicia a sus intenciones. La oportunidad de mostrar quién era realmente estaba en la cuerda floja. ¿Podría reafirmar su autenticidad ante la persona que había representado tanto su miedo como su motivación? El futuro de Javier pendía en el aire, cada elección lo acercaba más a descubrir no solo su carrera, sino quien quería ser en este implacable universo arquitectónico. ¿Podría enfrentarse a la verdad que había encontrado esta noche, o se desharía en las manos de su rival? La risa de Roberto resonó en el aire, casi condescendiente, una melodía familiar que evocaba tanto admiración como desdén en Javier. Mientras se acercaba, Javier sintió que el impulso de su sinceridad se enfrentaba a un muro imponente, construido por años de competencia. Esa certeza lo llevó a una reflexión instantánea. He luchado tanto por ser auténtico y ahora, ¿qué hará este encuentro con lo que he construido? Roberto, con esa sonrisa calculada, se dirigió a la mesa como si fuese su escenario personal. ¿Hablando de mí, Javier?, preguntó, sus ojos brillando con esa chispita de desafío que lo caracterizaba. Era evidente que había llegado preparado, y eso aumentó la incomodidad de Javier. No. Simplemente compartía la importancia de aprender de todos, incluso de aquellos con los que no estás de acuerdo, respondió Javier, eligiendo cada palabra como si estuviera esculpiendo la frase perfecta. Al hacerlo, reafirmó su intención de no dejar que el conflicto lo doblegara. Sin embargo, la respuesta no inmunizó la inseguridad que burbujeaba en su interior. ¿Así es como lo percibirían? Como alguien que simplemente intenta jugar con los demás para ganar un favor, Roberto inclinó la cabeza levemente, un gesto que a Javier le pareció más retador que amistoso. Claro, eso es lo que todos decimos en nuestra búsqueda de la aceptación. Pero tú y yo sabemos que la arquitectura es competición. Y yo estoy aquí para ganar, dijo Roberto, un ligero tono de burla en su voz. Era como un recordatorio de que, aunque había progresado en autenticidad, su rival sabía exactamente cómo llegar a su nudo de inseguridades. ¿Por qué debería importarte tanto lo que opine de mí?
Javier se atrevió a preguntar, notando cómo su voz tembló ligeramente. Este era un momento decisivo, tenía que decidir si sucumbir ante la presión o usar el desafío para fortalecer su determinación. Porque los mejores no son solo los que diseñan bien, Javier. Son aquellos que saben cómo navegar en este mar de egos. Y tú tienes potencial, pero no puedes permitir que la vulnerabilidad te haga más débil. Debes usarla como tu mejor arma, le respondió Roberto, sus palabras impregnadas de lo que parecía sabiduría, aunque con la intención de manipular. La reflexión de Roberto resonó en la mente de Javier. Debo aprender a ser impenetrable, pero también azotado por mis propias dudas, pensó. La lucha interna le resultaba casi extenuante, puesto que justo cuando había decidido ser auténtico, el eco de las palabras de su rival lo dejaba inquieto. Mientras la conversación continuaba, Javier sintió que la atmósfera a su alrededor cambiaba. Algunos de los presentes, inmóviles, parecían contemplar la inminente confrontación como si fueran testigos de un duelo. Él podía sentir sus miradas, sus expectativas, las ansias de ver cómo se desenvolvía la batalla. Nunca había sido alguien que se escondiera detrás de un juego. Sin embargo, la competencia le exigía adaptarse. Enfrentado a la situación, Javier se enfrentó a su propia fractura. Las creencias que había construido para protegerse estaban ahora al borde del colapso. Podía seguir el camino de la confrontación superficial, o podía entender que cada interacción tenía que apoyarse en su crecimiento personal. Roberto, en lugar de ver a la arquitectura como una competición, estoy eligiendo conectarme con ella y con las personas que la rodean. Estoy aquí para crear, no solo para ganar, dijo, sintiendo cómo la declaración resonaba, como una sierra cortando madera. La reivindicación de su propósito le trajo un nuevo aliento. Roberto arqueó una ceja, su mueca de desdén desvaneciendo en confusión. Interesante. Pero espero que lo creas cuando te encuentres en la cima. Allí es donde se verá si tienes la fortaleza para sostener tus principios. Hasta entonces, te seguiré viendo como un rival. Esa palabra resonó en la mente de Javier, rival. Era hora de redefinir la relación con Roberto, no como una sombra que eclipsara su crecimiento, sino como una oportunidad de demostrar quién era realmente. Tal vez el verdadero desafío era transformar cada enfrentamiento en una lección. Mientras se alejaba de la mesa, la presión había disminuido ligeramente, aunque quedaba el eco persistente de las palabras y las miradas. El reto no es Roberto, es lo que quedará de mí después de cada confrontación, reflexionó Javier. Pero esta noche, había dado un paso hacia adelante. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en su pensamiento, algo le llamó la atención. Un susurro, un secreto a voces que parecía señalar un giro inesperado. Un compañero en el evento se acercó a él, cauteloso, y susurró: necesito hablar contigo, Javier. Esto es importante. Se trata de tu futuro y hay algo que necesitas saber sobre Roberto. La curiosidad y la intriga lo envolvieron de inmediato. ¿Qué más había detrás de la fachada de rivalidad? ¿Así que el juego apenas comenzaba? El susurro de su compañero se quedó resonando en la mente de Javier como un eco angustiante. Estaba acostumbrado a la tensión en su entorno laboral, pero esta vez algo distinto se agitaba en su interior, una mezcla de ansiedad y determinación. Era evidente que cada conversación, cada susurro, podría definir el rumbo de su carrera. ¿De qué se trata? Javier sostuvo la mirada de su compañero, haciendo un esfuerzo consciente por mantener la calma en su expresión. Un juego mental se estaba desatando en su interior, una batalla por mantener su enfoque mientras las distracciones amenazaban con consumirlo. Su compañero, con un gesto nervioso, se aseguró de que nadie más estaba prestando atención. He escuchado que hay rumores sobre Roberto. No es solo un rival, está involucrado en algo más grande, algo turbio, dijo en un tono casi conspiratorio. La palabra turbio provocó un instante de vacilación en Javier. Esta revelación no era simplemente un rumor insignificante, nada que viniera de su compañero era accidental. Había algo en juego, y eso comenzó a activar un impulso primordial en su mente, la necesidad de descubrir la verdad. Mientras las conversaciones a su alrededor continuaban, Javier se sintió atraído por un laberinto de posibilidades. Si lo que decía su compañero era cierto, la competencia con Roberto se tornaría más compleja de lo que había imaginado.
¿Era capaz de enfrentar no solo a un rival, sino a alguien cuyo carácter estaba cuestionado? La pregunta lo asediaba como un espectro persistente. ¿Qué has oído específicamente? Javier presionó, su voz firme aunque susceptible a la sustitución de nerviosismo por curiosidad. Este era un momento crítico que podría ofrecerle una ventaja significativa en sus aspiraciones. Se dice que Roberto ha estado implicado en actividades que van más allá de nuestra competencia profesional. Algunos de sus proyectos incluyen términos poco claros. Hay personas con las que se asocia que parecen tener malas intenciones, explicó su compañero, cada palabra impregnada de temor y expectativa. A medida que las palabras salían de sus labios, Javier podía sentir el pulso de su propio trabajo, de su propia ética, chocando contra esta nueva información. Un dilema se estaba formando ante él. ¿Debería enfrentarse a Roberto y exponer lo que sabía, o sería mejor actuar con precaución y observar desde la distancia? La vulnerabilidad que había decidido cultivar se enfrentaba a un desafío moral formidable. La autenticidad que intentaba construir como un pilar de su carrera ahora estaba en la cuerda floja. Necesito comprobar esto, declaró Javier de manera atrevida, en una mezcla de determinación y temor. Era un riesgo ineludible, pero la posibilidad de que Roberto no representara solo una rivalidad profesional lo empujaba hacia adelante. Con la información en su mente, Javier decidió que lo mejor era acercarse a otros colegas. La arquitectura no solo se construía sobre cimientos sólidos, sino también sobre las conexiones genuinas. Era momento de reunir información, de desvelar la imagen completa, y tal vez, de entender si Roberto era el verdadero enemigo o si había otros factores en juego. Mientras Javier se sumergía en una conversación con su círculo laboral, anhelaba que cada palabra, cada relato sobre Roberto, lo acercara más a la verdad. Pero una inquietud persistente se asentaba en su pecho. ¿Qué pasaría si lo que descubría era peor de lo que imaginaba? Las horas pasaron rápidas, llenas de intercambios, murmullos y análisis. Javier se encontró con información relevante. Roberto no solo era un arquitecto realizado, sino que había tejido una red de conexiones que lo protegía, incluso entre los que eran más críticos de él. Esa red le daba poder, pero también lo hacía vulnerable a aquellos que podían querer desestabilizar su imperio. Al final del día, Javier sintió el peso de su elección, dar un paso hacia lo desconocido, aun cuando significaba el riesgo de perder todo lo que había construido. Sin embargo, el dilema moral no desaparecía. Hasta donde estaba dispuesto a llegar por su propia verdad, mientras recogía sus cosas para marcharse, la inquietante sensación de alerta lo invadió. Todo se entrelazaba en un intrincado baile de ambición y ética. Y antes de que pudiera salir, le llegó un mensaje en su teléfono. Era una invitación para una reunión privada con Roberto, donde se sugería que explicarían algunos de los rumores que se estaban esparciendo. El encuentro podría arrojar luz sobre las sombras que lo rodeaban. Pero, ¿realmente estaba preparado para lo que podría descubrir? La ladera de la verdad era resbaladiza, con un abismo de consecuencias. Javier tomó una respiración honda y se preguntó si realmente era el momento de enfrentar lo desconocido, o si debía buscar un aliado en lugar de un enemigo. El futuro se desplegaba ante él como un mapa sin definir, y había llegado el instante decisivo. ¿Podría hacer lo correcto sin perderse a sí mismo en el camino? Javier sintió que el aire se volvía denso mientras leía el mensaje en su teléfono. La invitación a la reunión con Roberto era más que una simple llamada a la acción, era una encrucijada que podría llevarlo a descubrir secretos que, de ser ciertos, no solo pondrían en tela de juicio la ética profesional de su rival, sino que también amenazaban con cambiar su propia vida. Las luces del despacho resplandecían con intensidad, y su mente continuaba girando en torno a la dualidad de su situación. La ambición había sido siempre su motor, pero ahora, también se sentía abrumado por un sentido de responsabilidad moral hacia su carrera. En su interior, una voz susurraba que, si realmente quería avanzar, necesitaba más que solo ambición, debía navegar por un terreno espinoso que podría poner a prueba sus principios. Decidido a no dejarse llevar por el miedo, Javier pulsó el botón de respuesta del mensaje, confirmando su asistencia y eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sabía que este encuentro era una oportunidad para mostrar su valor, pero también debería estar preparado para las revelaciones que pudieran surgir. Mientras se dirigía a la reunión, su mente se llenaba de preguntas.
¿Qué quería Roberto de él? ¿Sería una trampa para desacreditarlo o un intento de distraerlo de su propia búsqueda de la verdad? La sala estaba elegantemente decorada, una representación del éxito que Roberto había alcanzado en su carrera. Las paredes estaban adornadas con premios y reconocimientos, cada uno más brillante que el anterior. Javier se sintió pequeño frente a tal ostentación, pero esto no lo detendría. Su mirada se encontró con la de Roberto, quien lo recibió con una sonrisa que no lograba ocultar su intensidad. Javier, gracias por venir, comenzó Roberto, su voz suave pero poderosa. Hay rumores que me gustaría aclarar, y creo que juntos podemos beneficiarnos de esta conversación. Javier se mantuvo en guardia, haciendo un esfuerzo por no dejar que la intimidación lo sobrepasara. Estoy aquí para escuchar, respondió, sopesando las palabras antes de sacarlas de su boca. Esto no era solo un diálogo, era un tablero de ajedrez, y cada movimiento contaba, la conversación avanzaba, y Javier se permitió observar cada gesto de Roberto, su lenguaje corporal y la elección de sus palabras. Este hombre era astuto y manipulador, y cada declaración deslizaba pedazos de información que parecía diseñado para provocar una respuesta específica. A medida que compartía sus logros y la visión de su empresa, Javier se dio cuenta de que Roberto jugaba en otra liga, un juego donde las emociones podían ser armas y la verdad, un recurso limitado. Entiendo que hay preocupaciones sobre mis métodos, pero todos sabemos que el fin justifica los medios, dijo Roberto, como si hubiera leído la mente de Javier. Esa afirmación dejó una marca en su conciencia. ¿Era realmente esa la filosofía que estaba dispuesto a adoptar para avanzar en su propio camino? La conversación se tornó inquietante cuando Roberto tocó el tema de la lealtad. Las conexiones son esenciales, Javier. A veces, nuestros aliados pueden ser más valiosos que nuestros ideales. La ética puede ser flexible si eso significa salir adelante. El pulso de Javier se aceleró. Lo que le proponía iba en contra de todo lo que había trabajado para construir. La necesidad de mantener su autenticidad y principios era más fuerte que la atracción del poder. Sin embargo, en el fondo, una parte de él se cuestionaba si esta era realmente la única manera de triunfar en un mundo tan competitivo. No estoy dispuesto a comprometer mis ideales, respondió con firmeza, sintiendo el peso de su decisión. La verdad resonaba en su pecho, como un faro en medio de la tormenta. A medida que la reunión llegaba a su fin, Roberto sonrió, pero había algo más en esa sonrisa. Entiendo tu posición, Javier. Pero recuerda, el mundo es más complejo de lo que parece. Espero que estés preparado cuando las sombras de la ambición se hagan más visibles. Mientras Javier se alejaba, sintió que su propia brújula moral había sido puesta a prueba. La advertencia de Roberto retumbaba en su mente y la tensión entre su ética y sus aspiraciones se intensificaba. Cuando salió, un impulso inesperado lo llevó a revisar su teléfono nuevamente. Había un nuevo mensaje, una advertencia anónima sobre Roberto, revelando más detalles sobre su red de conexiones. ¿Era este un intento de ayudarlo o un nuevo juego más peligroso del que estaba a punto de ser parte? Las dudas y las posibilidades se entrelazaron, dejando a Javier frente a un nuevo camino que podría cambiarlo todo. Mientras miraba hacia el horizonte, comprendió que esta fue una batalla no solo por su carrera, sino por su identidad. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su verdad? La respuesta se acercaba, pero la incertidumbre lo llenaba de inquietud. Javier se sentó en su escritorio, las notificaciones de su teléfono parpadeando de manera persistente, pero su mente seguía atrapada en la conversación con Roberto. La advertencia anónima sobre él se cernía como una sombra, amenazando con eclipsar todo el equilibrio que había construido en su vida profesional. Necesitaba enfocarse, encontrar claridad en medio de la confusión que empezaba a tomar forma. Con determinación, abrió el mensaje y leyó las palabras una vez más. La información parecía escalofriante. No solo se trataba de rumorología, presentaba pruebas concretas de las tácticas poco éticas de Roberto. Javier tomó una decisión inusual, unir fuerzas con un nuevo interno que había presentado un inusual talento para el análisis de datos y la investigación. La joven, Valeria, había destacado en el equipo desde su llegada, y Javier había notado una chispa de inteligencia que raramente se encontraba en la próxima generación de profesionales.
Mientras se preparaba para hablar con ella, Javier sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. La esperanza se entrelazaba con la preocupación. ¿Podría confiar en Valeria? Pero, ¿había realmente alguna otra opción? Sin más dilación, se dirigió a la sala de descanso, donde encontró a Valeria inspeccionando unas hojas de cálculo en su laptop. ¿Tienes un momento?, le preguntó, con una mezcla de seriedad y urgencia. Valeria miró hacia arriba, sorprendida. Claro, Javier. ¿Todo bien? Él se sentó frente a ella, sus ojos fijos en la pantalla por un breve instante. Necesito tu ayuda. He estado enfrentando algunos desafíos con Roberto y hay información que podría cambiar las cosas. Quiero que analices esto conmigo. Valeria levantó una ceja, intrigada. ¿Qué tipo de información? Sobre su red de conexiones y, más específicamente, algunos de sus métodos, poco ortodoxos, reveló Javier, intentando mantener su voz firme a pesar del ritmo acelerado de su corazón. Cada palabra que pronunciaba la parca de Roberto y su propuesta de lealtades flexibles resonaba nuevamente en su mente. Mientras compartía detalles, Javier observó el brillo en los ojos de Valeria. Ella no solo mostraba interés, sino que también había una mezcla de determinación y valentía. Cuando terminó, él esperaba que, en el fondo de sí misma, Valeria sintiera la misma urgencia que él. Esto es serio, Javier, dijo ella, haciendo una pausa para reflexionar. Pero, ¿no sería arriesgado enfrentarlo directamente? Conoce su influencia en la empresa. Es arriesgado no hacerlo, contraatacó Javier, sintiendo que la chispa de la ambición se avivaba en su interior. Era un dilema moral, pero también una batalla por el control de su propio destino. Valeria lo miró fijamente durante unos segundos, considerando sus palabras. ¿Y si estamos dispuestos a asumir el riesgo, hasta dónde llegarías? La pregunta quedó flotando en el aire como un eco de lo que él había estado temiendo. Hasta donde sea necesario, respondió Javier, sintiendo que había pasado la frontera entre el miedo y la lucha. Un silencio cómplice se estableció entre ellos. Valeria sonrió con comprensión, empoderada por la decisión que estaban a punto de tomar. Desde ese momento, la búsqueda de la verdad se tornaba un esfuerzo conjunto. No solo se trataba de derribar a un rival, sino de abrirse a nuevas posibilidades y asegurar que sus principios no fueran un mero estorbo en un mundo hostil. Una vez concretada su alianza, Javier se retiró a reflexionar en su oficina. Cada paso que estaban a punto de dar podría redefinir no solo su carrera, sino también lo que significaba ser un líder en su campo. Podría realmente surgir un nuevo paradigma en el que la ética y el éxito no fueran necesariamente opuestos. Mientras se sumía en sus pensamientos, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Una invitación a una reunión clandestina que prometía revelar secretos aún más oscuros acerca de Roberto. La intriga y el desafío se entrelazaban, y Javier sintió como la tensión comenzaba a acumularse nuevamente en su pecho. Las decisiones que estaban por venir podrían significar la diferencia entre el triunfo y el aislamiento. ¿Iba a dar el siguiente paso en esta oscura danza del poder? La respuesta, aún indefinida, se acercaba a él como una sombra al atardecer. Javier se encontraba de pie frente a su nueva realidad, un mundo de posibilidades que se desplegaba ante él como un lienzo en blanco. Después de semanas de rivalidad y secreto, había tomado una decisión que no solo cambiaría su carrera, sino que también definiría quién era como profesional y como persona. La alianza con Valeria no solo le había proporcionado apoyo, sino que había despertado en él una fuerza renovada. Era hora de actuar, de no dejarse amedrentar por Roberto ni por cualquier sombra oscura que amenazara su integridad. El día de la reunión clandestina estaba marcado en su calendario. La tensión danzaba en su pecho, un recordatorio constante de lo que se jugaba en este momento. Sabía que este encuentro era más que un simple intercambio de información, era una oportunidad para mostrar que la victoria no siempre se lograba a expensas de los principios. Al llegar al lugar designado, sintió como su determinación se transformaba en confianza. La puerta que se abría ante él era el paso hacia un futuro que podía ser brillante si se mantenía fiel a sí mismo. Dentro de la sala, se encontró con un grupo de colegas, unos conocidos, otros no tanto. Cada uno tenía su propia historia, su propia lucha, y Javier comprendió que era un momento decisivo para unir fuerzas. La bienvenida fue fría,
pero Javier no estaba allí para ser desalentado. Con una voz clara y firme, expuso sus hallazgos sobre la red de conexiones y prácticas cuestionables de Roberto. No se trata solo de mí, se trata de establecer un estándar en nuestra industria. La ética no es negociable, afirmó, sintiendo cómo las palabras resonaban en los corazones de sus compañeros. A medida que compartía información sobre las artimañas de Roberto, notó cómo la atmósfera se transformaba. Miradas de asombro se cruzaban entre los asistentes, algunos incluso asintieron con aprobación. Javier sintió que su valentía comenzaba a multiplicarse, un sentimiento colectivo de empoderamiento se extendió por la sala. No estaba solo en su lucha, había otras voces dispuestas a articular lo que muchos habían callado. Este era el cambio que no solo deseaba ver, sino que estaba ayudando a crear. Valeria, a su lado, lo observó con atención y admiración. La colaboración entre ellos empezó a florecer. Juntos, disiparon el temor que otros sentían sobre las posibles represalias de Roberto. La firmeza y la claridad con la que Javier habló sobre sus valores atrajeron la atención de quienes antes había considerado rivales. En ese momento, comprendió que su viaje no solo era acerca de él, sino sobre cómo su historia resonaba con la de los demás. Cada persona en la sala empezó a sentir la vibración de una nueva realidad a la que podían aspirar. La reunión concluyó con un renovado sentido de unidad. Javier se despidió de sus colegas, sabiendo que había sembrado una semilla que comenzaría a germinar. Cuando salió, el peso que había llevado durante meses se disipó. Aceptó que la aceptación de sus orígenes, la discusión abierta sobre ética y competencia le habían permitido crecer más de lo que podría haber imaginado. Había conquistado el miedo, enfrentando no solo a su rival, sino a sí mismo. En las semanas siguientes, Javier continuó avanzando en su carrera, aceptando proyectos que antes habría considerado fuera de su alcance. La noticia de su valentía y la revelación de las tácticas de Roberto se esparcieron por la firma, transformando a Javier en una figura respetada. Ya no era el chico de orígenes humildes que se sentía menos que los demás, ahora su nombre era sinónimo de integridad en un entorno que desmerecía tales valores. Con el tiempo, Javier logró presentar su primer proyecto importante en arquitectura viva, una obra que no solo reflejaba su talento técnico, sino también su conexión profundamente arraigada con su legado familiar. La aceptación del diseño por parte del consejo fue un punto de inflexión. La luz que antes temía se volvió su aliada, y los comentarios elogiosos sobre su trabajo lo llenaron de confianza. Este edificio no solo será una construcción, será un símbolo de la lucha por la autenticidad y la honestidad en nuestra industria, pensó, con una sonrisa en el rostro. Javier terminó el año en una posición firme, donde el respeto que había ganado resonaba más allá de los límites de su compañía. Se convirtió en mentor de otros jóvenes arquitectos, enseñándoles no solo sobre técnica y diseño, sino sobre la importancia de permanecer fiel a sí mismos. Había encontrado su voz y, más importante, su propósito. Su madre miró con orgullo cuando inauguró su proyecto, un testimonio de que los sueños pueden transformarse en logros, incluso en los entornos más competitivos. Al final de esta travesía, Javier no solo había logrado lo que una vez creyó imposible, sino que había aprendido a construir un legado que honraba tanto sus raíces como sus aspiraciones. Había escalado montañas, enfrentado tormentas, pero finalmente, había encontrado su lugar en el mundo de la arquitectura, donde la integridad y la ambición no solo coexisten, sino que también pueden prosperar. No esperes ni un segundo más para ser parte de estas historias inspiradoras. Síguenos y suscríbete al canal, haz clic en la campanita para que no te pierdas próximas historias que alimentan el alma. Deja un me gusta ahora para apoyar este recorrido y comenta tus pensamientos sobre la transformación de Javier, tu voz importa. Y, por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten un impulso en su propia travesía. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad de superación personal. Hazlo ahora.